Cuando me enteré que Kayak VR tenía un escenario en Costa Rica, supe que tenía que comprarlo inmediatamente. Así que mientras se bajaba el juego, me puse mi camiseta de playa, bloqueador solar y mis lentes de sol. Estaba listo para explorar las playas de mi tierra natal. Veamos mi reseña de Kayak VR Mirage. Mi primera impresión fue bastante positiva. Kayak VR busca un estilo fotorrealista, el cual logra con bastante éxito. El aspecto gráfico es la mayor fortaleza de este juego. El agua, los peces y en especial los peñascos y el contraste entre partes iluminadas y las sombras se ven muy reales. El juego ofrece 4 escenarios para elegir: Costa Rica, Antártica, Noruega y Australia. Desde mi punto de vista, totalmente imparcial y objetivo, el mejor escenario es el de Costa Rica. Esta playa del Golfo de Papagayo se siente como cualquiera en Costa Rica. La arena blanca, los peñascos que se levantan enormes sobre el mar y la jungla llena de vegetación son emblemáticos de las playas de este país. En especial me gustó la parte de jungla. Es un pequeño corredor de agua, tiene pasadizos angostos y mucha vegetación con la que se puede interactuar con el remo. Recorrer este tramo de noche da un poco de miedo. Se siente como si en cualquier momento me fuera a comer un animal. ¡Miau! Kings Canyon en Australia es mi segundo favorito. Aquí navegas en medio de 2 imponentes barrancos y el sentido de escala es muy marcado. Los paisajes son preciosos y detallados. Lo único que no me gustó es que es el mapa más pequeño del juego. Se recorre en tan solo 5 minutos de principio a fin. El escenario de Antártica es muy hermoso. Es difícil decidir si es mejor jugar de día o de noche. De día es durante el atardecer y los reflejos de luz anaranjada sobre el hielo y el mar son muy reconfortantes. Además hay muchos más animales. Nunca es mal momento para pasar tiempo entre pingüinos. De noche se puede ver la aurora boreal, las estrellas y la luna con mucha claridad, lo cual ayuda a crear el ambiente nocturno. Me sorprende mucho lo oscuro que se ve al principio, ya luego los ojos se acostumbran y se ve mejor, justo como en la vida real. Y por cierto, no pierdan el tiempo como yo, no se puede llegar a ese barco. Finalmente, el escenario de Noruega es el más aburrido. Tal vez no le dediqué mucho tiempo, pero no encontré nada que me llamara la atención. Lo que lo distingue es que es el único con clima de tormenta. Este modo les va a poner a prueba su resistencia al mareo. Pero bueno, mucho escenario y nada de juego. ¿Qué es lo que se puede hacer en Kayak VR? La verdad es que no mucho. Solamente hay 3 modos de juego. En Free Roam, como se lo pueden imaginar, exploran el escenario libremente. Sinceramente es un poco aburrido, y dado que hay que remar para poder avanzar, se puede tornar un poco cansado también. Faltan más interacciones y secretos en los escenarios para que este modo pueda ser más interesante. Está el modo de Tour, que aunque parezca mentira, me gustó más que el Free Roam. En este modo no usas los remos del todo y únicamente te sientas a disfrutar del paisaje en un recorrido preseleccionado. Encontré que este es el modo más relajante. Puedo disfrutar de las vistas mientras escucho el soundtrack tranquilo del juego. Y si lo que quieres es explorar el nivel y ver todo lo que ofrece, este modo es mejor que tratar de ver todo sin rumbo o guía en el modo de Free Roam. Y por último está el modo de carrera, el cual es lo más cercano a un videojuego que van a encontrar en Kayak VR. Cada escenario tiene entre 2 y 3 pistas y compiten contra fantasmas de otros usuarios. A menos que sean fanáticos de romper récords, este modo es muy pobre. Hay muy pocas pistas y en una tarde pueden jugar todas las que hay. Este modo puede contar como un ejercicio moderado. Estos fueron mis resultados en una carrera de 10 minutos. Pero si lo que están buscando es un juego de fitness, hay mejores opciones y mucho más entretenidas, como Pistol Whip. En conclusión, Kayak VR es un juego con hermosos gráficos pero muy poco contenido. Ni siquiera lo puedo recomendar para los novatos, esos juegos que le pones a tus papás o tíos para que conozcan el VR. Sentí mucho mareo mientras lo jugué, a pesar de ser muy resistente a los mareos en VR. Esto debe ser por el tambaleo del kayak en las olas, que para ser sinceros es un movimiento que marea en la vida real, entonces es realista. Por lo tanto, si lo que quieren es una experiencia muy casual y tal vez relajarse en Costa Rica, pueden probarlo, pero definitivamente no al precio completo. No pagaría más de $10 por este juego. Muchas gracias por acompañarme en esta reseña.
Esto fue Tevi Bytes, los espero en el próximo video.